Gracias, Leonardo. Gracias a todos por acompañarme una tarde más. Ay, tengo que hacer una corrección. La clase inicialmente era de trastornos de la memoria, es cierto, no lo corregí porque como la pasada sesión nos quedó contenido que ver, más bien es como la segunda parte de la anterior, pero no se preocupen que yo paso dato de esta modificación que la verdad se me pasó por completo. Entonces, les doy la bienvenida y les comento un poquito el contexto, ¿no? En la otra sesión empezamos a ahondar en los métodos de evaluación de los distintos procesos o subprocesos que implica la memoria, obviamente como siempre, siempre, siempre les insisto, de acuerdo con los modelos teóricos que seguimos, ¿no? Yo sé que me repito mucho en esto, pero es muy importante, ¿no? Porque a veces, evidentemente, cuando somos estudiantes, la parte de la teoría, la realidad es que no es la que más nos gusta, pero es necesario, en realidad en todos los contextos, ¿no? Pero en este que estamos, en el que nos ocupa, que es en el tema de la neuropsicología, obviamente el modelo teórico, como están viendo, guía el proceso de evaluación, guía qué tipo de subprocesos y procesos vamos a evaluar, guía también el tipo de pruebas que vamos a utilizar y como siempre les digo también, obviamente eso guía. Me repito por si hay alguien que viene la primera vez, ¿eh? Por eso lo hago. Y también guía el proceso de intervención posterior, que al final, pues bueno, en la práctica no todos los neuropsicólogos que evaluamos a veces vamos a poder intervenir con las personas. Por ejemplo, si estamos en un gabinete en el que tenemos un enfoque más forense, en el que simplemente tenemos que evaluar a la persona, no le vamos a dar seguimiento, pero habitualmente sí suele ser común que nosotros evaluamos a las personas y pues dentro de un equipo multidisciplinar, que también en alguna otra sesión lo compartimos, ahí proporcionamos un apoyo integral y holístico a la persona para su recuperación. Recuerden que el perfil que trabajamos en neuropsicología prácticamente, bueno, desde la parte clínica, justo abordamos casos clínicos, es decir, personas que bien tengan un daño cerebral adquirido, como puede ser por a raíz de una lesión cerebral, un accidente cerebrovascular, un ictus, que es lo mismo, o un traumatismo, o alguna alteración que sea congénita, bien porque sea una alteración del neurodesarrollo, una demencia, que no sería congénita, pero en realidad no sería del todo adquirida. Entonces, ese es el perfil. Sin embargo, obviamente existe una aplicación de la neurociencia, de la neuropsicología de una manera más positiva, que también es un poco lo que yo promuevo para que podamos optimizar nuestros recursos cognitivos, pero tengan en cuenta que siempre, obviamente, todo lo que yo les cuento es dentro de la práctica clínica. Hecho este break, vimos en la pasada sesión ya un componente de la memoria episódica, y en esta sesión vamos a ir andando en los procesos de evaluación de la memoria semántica, que tiene que ver más con los conocimientos, con el tipo de información que guardamos en nuestra memoria. La episódica obviamente hace referencia a lo que nos sucede, ¿no? O sea, esos sucesos que vamos acumulando en nuestra memoria, lo que nos pasa en la vida y que, pues como posiblemente ya hayan podido observar, ¿no? En los casos de demencia, pues es una información que la gente se olvida, ¿no? Se olvida de lo que comió hace un rato, de lo que pasaron hace 2 días, de las personas. Eso forma parte todo de la memoria episódica. Aquí vamos a ahondar más en el proceso, en ese proceso de la memoria semántica, que tiene que ver con ese almacenamiento o ese backup que guardamos en nuestro cerebro sobre los conocimientos generales. Es decir, yo siempre, pues lo que aprendemos en la escuela, básicamente, ¿no? Y cosas que aprendemos en la vida, pero especialmente lo que aprendemos en el proceso de culturación, de alfabetización y obviamente de educación. Entonces vamos a hablar de hechos, de conceptos, de palabras, de reglas gramaticales, ¿no? Porque también un conocimiento semántico es el tema de cómo utilizamos la gramática y el lenguaje, los significados, las relaciones lógicas. A diferencia de la memoria episódica que les comentaba que está ligada a un contexto temporal espacial concreto, los conocimientos generales es un almacén que está diferenciado a nivel neuronal. A nivel cerebral se localiza en un área diferente y no tiene tanto componente temporal y de contexto. Es decir, nosotros son esos conocimientos que adquirimos, pero en realidad no vienen vinculados a un momento específico, no a un momento y a un hecho específico. En general, este tipo de memoria, en general, suele estar más preservada en casi todos los casos. Obviamente, esto es una super generalización, porque como les digo, como hay un área específica que está destinada a este tipo de memoria, si tenemos una lesión en esa área, obviamente vamos a tener una afectación, ¿no? Eso sin duda alguna. Eh, pero suele ser más resistente a, a- a la huella, ¿no? De memoria o a la amnesia, porque es algo que vamos a encontrar que, por ejemplo, personas,
con una demencia o con una alteración quizás de memoria, quizás no recuerdan, eh, puede que no recuerden un dato concreto, por ejemplo, de el rey actual, ¿no? Por ejemplo, en España que nosotros utilizamos, hay un test que justo pone la imagen del rey. Y otra cosa es que a la persona le podamos preguntar, por ejemplo, sobre qué es un rey, ¿no? O desde cuándo está la monarquía, por ejemplo, en un país. Eso es una información distinta. A veces puede que no asocien el rostro, pero sí pueden, si le damos la información, sí van a poder acceder a ese banco de memoria. Em, en este contexto, cuando nosotros evaluamos la memoria semántica, vamos a comprobar los estados de los tres procesos que también ya vimos en el caso de la memoria episódica, que es el acceso, ¿no? A la información, la organización, la recuperación de ese conocimiento previamente almacenado, que obviamente pues va a estar afectado en diversos tipos de afectaciones, obviamente como las afasias, lesiones temporales anteriores o demencias, especialmente, por ejemplo, de tipo Alzheimer, porque hay otras demencias que tienen un cuadro un poquito diferente. Bueno, ¿qué tipo de tareas utilizamos en estos casos? Utilizamos tareas que denominamos de fluidez semántica. ¿En qué consisten? Lo que hacemos es que le pedimos al paciente que nombre el mayor número de elementos posibles dentro de una categoría semántica y le damos un tiempo limitado. Usualmente le damos 1 minuto. Aquí una prueba que utilizamos mucho es la que se conoce como FAS, que son palabras que empiecen por FAS y luego normalmente le solemos preguntar animales, frutas y hay veces que se preguntan por países, ciudades o barra herramientas. Ejemplos comunes, animales, frutas, porque es algo como muy básico que al final todo el mundo, eh, independientemente del nivel de educativo que tienen, es una información bastante común. Y este tipo de tareas evalúan el acceso al léxico semántico, a la organización categorial de conocimiento, es decir, las categorías en las que nosotros almacenamos el conocimiento y la capacidad de una búsqueda estratégica, ¿no? Nosotros al cerebro, cuando le damos esa pauta, obviamente tiene que buscar entre todos sus archivos. Yo siempre, no sé si han visto la película de Inside Out, ¿no? En ese almacén de largo de memoria, ¿no? Que está lleno de libros y de códigos. Siempre me lo imagino igual, es como llegar y saber dónde está, ¿no? El libro que estamos buscando y que esa búsqueda sea eficiente, que tardemos lo menos posible. En el caso de trastornos degenerativos, como con demencias, especialmente en Alzheimer, hay afectaciones vamos a encontrar dificultades en ese tipo de tareas. Las personas van a decir una o dos cosas y con mucha frecuencia posiblemente se repitan. Digan perro, gato y posiblemente la repitan un par de veces más. Y también cuando encontramos alteraciones del lóbulo temporal, que como saben, o si no lo saben, el lóbulo temporal es justo esta parte que está como por encima de la oreja, más o menos. Em, qué es lo que nosotros medimos o qué tipo de información útil nos proporciona ese tipo de tareas? El número total de palabras producidas, los agrupamientos semánticos, ahí vemos también si obviamente la persona responde adecuadamente a la categoría que le hemos dado, pero también si a lo mejor hace algunas subcategorías propias, ¿no? Porque, por ejemplo, en temas de herramientas, pues herramientas hay muchas, ¿no? También herramientas de cocina, pero, o por ejemplo, en frutas, podemos ver si la persona justo se centra en frutas tropicales o en frutas de invierno o en frutas que tengan un color determinado. Podemos ver si hay algún tipo de agrupación que no es igual la habitual, pero eso es información también importante a la hora de rehabilitar. Y también si hay cambios entre las categorías. Puede ser que le estemos preguntando frutas después de haber preguntado animales y que de repente cuando están diciendo frutas se le cuele a un animal o viceversa, o estas tareas que estamos viendo también en otras clases de la perseverancia o bien las intrusiones, a veces palabras que no tienen nada que ver con la categoría o que reiteradamente repiten, ¿no? Dentro de la categoría a pesar de que están incorrectas. Bueno, un segundo tipo de tareas que tenemos son las de denominación. Denominar implica nombrar, básicamente, ¿no? Para que lo tengan y lo entiendan mucho más fácilmente. Entonces, precisamente se encargan de evaluar la capacidad que tienen las personas para acceder al nombre, ¿no? De nombrar a un estímulo que habitualmente es conocido y que nosotros se lo presentamos de una forma verbal o visual. En este caso, esas tareas implican un acceso a representaciones léxicas desde una información perceptiva, especialmente si lo están leyendo o si lo están escuchando o si lo están viendo, ¿no? Entonces yo escucho o veo el elemento, el estímulo y tengo que acceder a esa información que tengo asociado en mi cerebro a ese input.
Y son cuando encontramos afectaciones del lóbulo temporal izquierdo anterior, especialmente en el izquierdo, y afasias anómicas o semánticas, vamos a encontrar una afectación bastante severa en temas y en tareas de denominación. ¿Cuáles son algunas de las pruebas típicas? El Boston Naming Test. El Boston Naming Test consiste en una serie como, creo que son como unas, no me acuerdo cuántas láminas son, no sé si son 30 y tantas o 40 y tantas o 50 y tantas, pero bueno, un rato, en las que se ponen unos dibujos en blanco y negro con imágenes de elementos, algunos más comunes que otros. Entonces, por ejemplo, hay una mesa, hay una silla, hay un abaco, que igual no es la palabra más frecuente, eh, un dromedario, etcétera, ¿no? Entonces ahí le pedimos, le mostramos la imagen, tiene también un tiempo y le pedimos a la persona que nombre los elementos. Aquí, como les he dicho en muchas ocasiones, cuando evaluamos, obviamente tenemos que ser respetuosos con las normas de aplicación de las pruebas para obtener resultados válidos. Pero puede ser que a mí me interese saber si la persona con un poco más de tiempo accede a ese nombre. Entonces, por ejemplo, cuando yo ya empiezo a trabajar con la persona, puede que yo le aplique otra vez la prueba, a lo mejor con un espacio de tiempo, aunque no tiene mucha curva de aprendizaje, para ver si yo sí, o sea, si es un problema de acceso o es un problema de velocidad de procesamiento. De nuevo, siempre les comento que la labor del neuropsicólogo es ser como detective. Tenemos que probar todas y descartar las distintas opciones. Entonces, si yo le doy más tiempo a la persona y nombra correctamente los elementos, entonces ahí quizás no es un tema de memoria, del acceso a ese almacén que tenemos del conocimiento semántico, sino que posiblemente sea un problema de atención o un problema de velocidad de procesamiento. Entonces, eso nos permite que trabajemos realmente a la raíz del problema y que no perdamos el tiempo rehabilitando algo que en realidad la persona tiene preservado. ¿Cuáles son algunos de los errores comunes que encontramos en este tipo de pruebas? Parafases semánticas, por ejemplo, decir perro por gato, porque en el cerebro las tenemos asociadas. Circunloquios, que son descripciones en lugar del nombre, ¿no? Ah, sí, esto es, sí, eso que tenemos todos en casa, donde ponemos la comida y uno se sienta, pero no consigue, ¿no? Decir la palabra exacta. O respuestas evitativas como no lo sé. Entonces, ese es el tipo de tareas. Un tercer tipo son las tareas de asociaciones semánticas. Estas se utilizan para evaluar el grado de integridad de las redes semánticas mediante juegos de relación, juicios de relación, perdón, entre los conceptos. Lo que se le pide al paciente es que indique si dos palabras están relacionadas semánticamente o no, o seleccionar más bien el elemento que más se asocia a un elemento dado. Ahorita se lo explico. Esto implica la activación y la comparación de representaciones almacenadas en la memoria semántica. Por ejemplo, si nosotros le podemos decir a la persona qué palabra se relaciona más con la palabra ladrar y le damos la opción de perro, silla o coche. Lo correcto sería decir perro, porque el perro es el que ladra. Entonces, esto es una asociación en cuanto a qué elemento se asocia a otro elemento. Otra opción es que nosotros le demos varias imágenes y que seleccionen aquellas que tienen una función similar o que pertenezcan a la misma categoría. O hay otra tarea en la que a lo mejor le damos una palabra y la persona tiene que decir otra. Entonces nosotros decimos silla, entonces normalmente vamos a decir mesa, perro y normalmente vamos a decir gato. O sea, hay cosas que aprendemos, o pera y manzana, ¿no? Hay palabras que desde muy chiquitos, casi en todos los países, aprendemos asociados y ahí es donde vemos, ¿no? Porque en realidad comparten una categoría, comparten un significado común. Algunas de las pruebas frecuentes son el de pirámides y palmeras, por ejemplo, y algunos subtests semánticos que encontramos en baterías de neuropsicología y de inteligencia en general, como el WISE 4 y el NEPSI. Bueno, el WISE ya va por la edición 5 y el NEPSI, que es una batería de neurociencia. A ver, creo que esta se repitió. Ah, sí, esta está repetida. Sorry. Entonces, ¿cómo se aplica esto en el contexto clínico? Bien, pues en demencia tipo Alzheimer, la fluidez semántica se ve afectada tempranamente, incluso más que la fluidez fonológica. La fluidez fonológica es esta parte del FAS, es que normalmente se aplica el FAS, que es palabras que empiecen por F, por A y por S, y normalmente luego se aplican las categorías animales, frutas, y ya les digo que, ahora se me olvidó cuál es la tercera, habitualmente son ciudades. En las afasias progresivas o daño anterior, temporal anterior, la denominación puede estar gravemente comprometida, mientras que el reconocimiento permanece intacto. Si yo le doy la palabra, a lo mejor y le doy la imagen, la persona va a poder identificar la palabra correcta. Como vimos, también son procesos cognitivos diferentes. Puede ser que ellos no accedan a la palabra, pero si la mostramos, sí pueden reconocerla correctamente.
En casos de pérdida selectiva de la memoria, como en algunas formas de demencia frontotemporal, las tareas de asociación son especialmente sensibles, es decir, suelen estar bastante afectadas. Uy, perdón, esto se coló. Es que creo que era el final de la otra, de la presentación del otro día. Bueno, ahora te vamos a comenzar con la parte de la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es una memoria que se encarga de mantener y manipular información temporalmente para realizar tareas cognitivas complejas, como en el caso del razonamiento, la comprensión, el aprendizaje y la toma de decisiones. Un ejemplo muy típico es cuando memorizamos nos dicen un número de teléfono, ¿no? O un código, ahora que nos dan muchos códigos y claves para acceder a las cosas informáticas, pues es como, a ver, 1, 3, 2, 5, entonces me quedo 1, 3, 2, 5 y mientras que abro la app y lo meto, eso es cuando yo estoy manipulando. O cuando hago tareas de cálculo, habitualmente también cuando yo estoy haciendo 3 más 2, tengo que acordarme de 3, ¿no? Y recordar que es 3 más 2 es 5, pero tengo que retener esa información y si le sigo sumando elementos, tengo que tenerla como en la nube. La memoria de trabajo es como trabajar en la nube, ¿no? Es una información a la que accedemos, manipulamos y trabajamos en ese momento de manera online y luego, pues, es información que se almacena en caso de ser necesario. Desde la neuropsicología implica que evaluemos no solo la capacidad de almacenamiento temporal, sino también la capacidad ejecutiva que tiene que ver con las memorias y funciones ejecutivas para procesar activamente esa información. Entonces, no solamente es el almacén que tenemos online, sino la capacidad que tenemos de utilizar esa información para algo. Este sistema está especialmente sensible a lesiones del lóbulo frontal, especialmente en el dorso lateral prefrontal, al deterioro cognitivo, especialmente en TDAH, en esquizofrenia, en Parkinson, en casos de traumatismo craneoencefálico, también porque va muy vinculado a afectaciones frontales, que es muy habitual en traumatismos, y demencias frontotemporales. En los traumatismos sucede una cosa, independientemente de dónde haya sido el impacto, o bueno, no independientemente, pero como el cerebro, digamos, flota dentro de nuestro cráneo, cuando tenemos un traumatismo, se genera un efecto de golpe y contragolpe. Entonces, siempre va a haber, o no siempre, pero es muy frecuente que haya un daño axonal difuso, que es unas lesiones así como chispiritas, ¿no? Como chispas a lo largo del cerebro, precisamente por ese impacto. Eso implica que independientemente de dónde haya sido la lesión, posiblemente tengamos afectaciones con mucha frecuencia en áreas frontales, precisamente por este daño axonal difuso que especialmente afecta a las conexiones del área que esté dañada con el frontal. Entonces, por eso es muy habitual que haya afectaciones de memoria y de funciones ejecutivas, obviamente dependiendo, no siempre, 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 porque si el daño es lateral quizás sea menos probable, pero suele ser un cuadro bastante común en estos casos. ¿Qué tipo de tareas utilizamos en estos casos? Dígitos directos inversos que normalmente están en millones de baterías como el WISE, el ENI, el Neurosy y la Wessler Memory Scale. Dígitos directos evalúan la capacidad de almacenar a corto plazo. Nosotros decimos una serie de números que van aumentando en longitud. Por ejemplo, 1, 3, 4. El paciente repite 1, 2, 3, 4. Luego le añadimos uno más, 1, 3, otro número, 8, 5, 6, 7, ¿no? Entonces vamos sumándole 1. Ahí se le pide al paciente que siempre lo repita en el mismo orden. Y en este caso implica más bien procesos de memoria fonológica. En el caso de dígitos inversos, lo que hacemos es evaluar un control ejecutivo, es cómo manipula esa información, porque evidentemente cuando le pedimos al paciente que repita la secuencia en orden inverso, ahí lo que necesita la persona no solamente recordar la secuencia original, sino manipularla o ir en contra de la respuesta natural para utilizar esa información en tiempo real. Y obviamente, pues es una tarea mucho más compleja hacerla de dígitos inversos. La puntuación suele ser inferior que en dígitos directos. Entonces, bueno, aquí les pongo, ¿no? Por ejemplo, 374, el paciente repite 374, si es inverso, el paciente tendría que decir 473. Aquí lo que evaluamos es la longitud del spam, es decir, cuánto es el número máximo de elementos que han respondido correctamente. Hay 2 ensayos por cada longitud de ítems para verificar y luego también el número total de secuencias correctas por cada uno de los niveles. Cuando tenemos afectaciones bueno, cuando la persona, por ejemplo, no pudiera escuchar, pudiera ser una opción. Cuando la persona tiene
tiene problemas con los números y cuando en realidad nosotros queremos utilizar más una evaluación visoespacial, o bien porque la queremos evaluar o bien porque queremos hacerlo porque hay algún tipo de limitación en cuanto a otros sentidos, podemos hacer la misma tarea, pero con estímulos visuales. Un test, hay una prueba específica también en la, no sé si es la Wessler, creo que sí es la Wessler, que utiliza como un panelito en el que la persona señala en un orden los bloques y la persona tiene que completarlo. Los bloques de cara al evaluador tienen una serie de números para que nosotros no nos perdamos. O también podemos utilizar una tarea que se compra, digamos, de forma independiente, que son los test de Corsi. Entonces aquí, pues igual, ¿no? Nosotros vamos tocando los distintos cubos numerados de una forma de secuencia y le pedimos al paciente que reproduzca el orden directo o bien a la inversa. Y aquí lo que evaluamos ya no es un componente tanto verbal, sino un componente visoespacial de cómo almacena la persona esa información y cómo la manipula. ¿Qué tipo de procesos evaluamos en esta prueba? La atención visoespacial, la memoria a corto plazo, perdón, y la integridad de bucle visoespacial según el modelo de Baddeley, que es la parte teórica. Especialmente es muy útil en casos de lesiones parietales porque queremos evaluar también el componente visoespacial. El lóbulo parietal se dedica especialmente a estas tareas. También algún tipo de trastornos de desarrollo cuando hay daño occipital o deterioro visoespacial en demencia, ¿no? Porque ahí también queremos ver no solamente el tema de la memoria, sino también el tema del componente visoespacial. Luego encontramos también tareas duales y de manipulación activa. Ese tipo de tareas exigen a la persona que mantenga la información activa mientras se realiza simultáneamente otra actividad. Duales que tenemos que hacer dos actividades a la vez. Aquí lo que obtenemos es una medición de la eficiencia funcional de la memoria de trabajo bajo carga cognitiva, ¿no? Y la interacción con funciones ejecutivas. Es decir, es una tarea obviamente mucho más demandante. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Pues hacer que el paciente lea un texto y que luego recuerde la última palabra de cada uno. Estemos una lectura con recuerdo. Luego podemos también pedirle que resuelva operaciones matemáticas mientras a la vez está memorizando algún tipo de número o de palabra. Luego tenemos también las NBAC Task, que es cuando le pedimos que presione una tecla, estas normalmente son informatizadas, cuando algún estímulo que se presenta en pantalla coincide con el de N posiciones atrás, ¿no? El de 3 posiciones atrás. Entonces, señala, marca cuando se presente más 3, ¿no? O sea, en 3 posiciones posteriores, el mismo elemento que ahora. Y también, por ejemplo, podemos utilizar tareas de reordenación de secuencias. Podemos repetir una serie de letras en orden alfabético o números del menor al mayor. ¿Qué evaluamos en este tipo de tareas? Control inhibitorio, actualización de la información, flexibilidad cognitiva y capacidad de dividir recursos atencionales. Estas tareas son especialmente útiles en caso de afectación por TDAH o funciones ejecutivas, deterioro cognitivo leve y también a veces trastornos del ánimo o de la ansiedad con quejas subjetivas de atención. Em, el título, ese es un resumen del tipo de tareas que hemos comentado y algunas consideraciones clínicas finales. Una disociación entre el buen rendimiento en dígitos directos y un mal desempeño en inversos puede indicar déficit ejecutivo con una memoria conservada, porque evidentemente la persona recuerda bien los ítems, pero cuando los tiene que manipular es cuando falla, con lo cual, de nuevo, labor de detective ya sería un déficit cognitivo ejecutivo más que de memoria. El bajo rendimiento global en todas las tareas puede reflejar alteraciones atencionales primarias o también fatiga. Obviamente, cuando el paciente está cansado porque ha descansado mal, porque acaba de venir de fisioterapia, porque la acabamos de evaluar tras otras 3 horas, obviamente a veces eso va a afectar siempre al rendimiento de las tareas y también es algo que les he comentado. En el caso de los niños hay que tener en cuenta siempre el desarrollo madurativo de los circuitos frontales, que es incompleto en el caso antes de los 12, 13 años, incluso posteriormente. Entonces siempre hay que tener en cuenta en niños el estadio, ¿no? De desarrollo madurativo, porque hay funciones que todavía no están desarrolladas. No es que el niño no pueda hacerlas por una lesión o por un déficit, sino porque en realidad no están desarrollados todavía por su edad. Y en adultos mayores el descenso de la memoria de trabajo en realidad puede ser más que significativo de una patología neurodegenerativa, pues fruto del envejecimiento normal, ¿no? Algo fisiológico habitual. Bien, en el caso de la memoria procedimental e implícita, esta, recordemos que, según lo que vimos en los modelos teóricos, es la que se refiere a los aprendizajes que se manifiestan en la conducta sin necesidad de un recuerdo consciente. Es
la persona no tiene que recordar explícitamente, por ejemplo, cuando yo me lavo los dientes, no tengo que estar pensando, ¿cómo me lavo los dientes? Tengo que, ¿no? Tomar el cepillo, poner la pasta. Eso, claro, cuando no tenemos afectación, es algo que es inconsciente, ¿no? Igual que cuando conducimos. Nosotros cuando conducimos el coche, es algo que tenemos muy interiorizado, es algo muy explícito. En el caso del contexto de la evaluación neuropsicológica, a veces es un poquito complejo evaluar ese tipo de memoria, ya que no puede expresarse a veces literalmente o directamente a través del lenguaje o de informes verbales, sino que tenemos que utilizar algún tipo de tarea indirecta que se centra en el desempeño para poder tener evidencia de si se produce aprendizaje o no. En este caso, normalmente la memoria procedimental suele estar más preservada, es un almacén de memoria que en general suele estar menos deteriorada, pero obviamente tenemos que evaluarla, ¿no? O más bien cuando tenemos sospecha. ¿Qué tipo de pruebas utilizamos? Bueno, pues podemos utilizar pruebas de aprendizaje motor o memoria procedimental. Estas pruebas evalúan la adquisición progresiva de una habilidad a través de la práctica repetida sin que el sujeto tenga que verbalizar lo que está aprendiendo. Esto se utiliza especialmente en pacientes con amnesia anterior severa, especialmente, por ejemplo, cuando tienen síndrome amnésico diencefálico, lesiones hipocampales, para demostrar que pueden aprender sin recordar. Recordar implica una parte consciente, pero yo puedo aprender de una manera implícita. ¿Cómo, por ejemplo, aprendo de una manera implícita? Yo, por ejemplo, aprendí a cocinar viendo a mi madre cocinando y a mi abuela, ¿no? Entonces, a través se genera, yo nunca o nunca me enseñaron conscientemente, ahorita tienes que tomar esto, 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 además porque yo me negué, pero implícitamente se hace un aprendizaje. Entonces, yo quizá no recordaba cosas, pero cuando te pones a cocinar, las recuerdas. Es algo que queda implícito. ¿Qué tipo de tareas utilizamos en este caso, por ejemplo? La torre de Hanoi. La torre de Hanoi tiene tres postes, tres palitos, tiene una serie de discos de diferente tamaño y entonces lo que se le pide a la persona es que mueva los discos de una posición inicial a una posición final siguiendo unas reglas específicas. O sea, tiene que mover las fichas de uno en uno, no puede haber nunca una de mayor tamaño encima de una de tamaño menor y pues obviamente se cronometra. Aquí no tiene tiempo límite, pero sí medimos cuánto tiempo tarda la persona. Esta prueba permite evaluar el aprendizaje procedimental, la planificación, la resolución de problemas. Y a través de la repetición, cuando nosotros le permitimos darle ese espacio a la persona, normalmente el paciente mejora su rendimiento, aunque no recuerda haber hecho previamente la tarea. Entonces podemos entrenarla como en distintas sesiones. ¿Qué otro tipo de aprendizajes de pruebas podemos utilizar? Laberintos o tareas secuenciales motrices. Aquí lo que le pedimos es seguir una ruta o trazar una serie de patrones o pulsar una secuencia de teclas en un orden, como por ejemplo en el Pursuit Rotor Test y el Serial Reaction Time Task. Aquí, pues de nuevo, hacemos un aprendizaje secuencial implícito y sobre todo también evaluamos temas de control motor fino. Como ven, no hay una, no hay una prueba pura que evalúe una única cosa, sino que siempre obviamente vamos a evaluar más de una cosa, ¿no? Tareas de priming, que es una especie como de preactivación. El priming, como ya vimos en la parte teórica, es un tipo de memoria implícita en la que nosotros exponemos a la persona a un estímulo y eso va a permitir que facilite una determinada respuesta posterior ante un estímulo similar sin que la persona sea consciente de ese premio. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho en publicidad. Si nosotros estamos en el supermercado escuchando, ¿no? El nombre, no, no sé, creo que en España no es tanto, pero bueno, depende del supermercado, pero aquí en México la verdad es que en algunas cadenas, ¿no? Si te están diciendo, pues primero, todo el rato el nombre de la cadena, ¿no? Cuando estás comprando la megafonía. Y luego a veces te hablan de algunos productos. Si yo estoy escuchando, es un premium, a veces a lo mejor cuando yo voy a hacer la elección de compra, posiblemente elija algo a lo que he estado expuesto, aunque yo no sea consciente, ¿no? Y eso es lo que muchas veces en publicidad y en temas de, no me acuerdo cómo se llama no sé cómo decirlo, esa especialidad que es como en cómo colocan los productos, ¿no? En línea de los supermercados o en cualquier sitio, bueno, hace que nosotros tengamos más tendencia a elegir esa prueba, a ese producto de una forma inconsciente. Entonces hay dos tipos de priming, el perceptivo, que es que se mejora la identificación de estímulo previamente presentado, por ejemplo, completar una palabra cuando les damos las primeras letras, y hay un priming conceptual que facilita un procesamiento semántico del estímulo, que por ejemplo es recordar conceptos que están relacionados.
Ejemplos de tareas que podemos utilizar acá: completar palabras, lo que decíamos, ¿no? Pues ponemos AR y ahí pedimos que se completen, una identificación rápida de palabras y ahí medimos el tiempo de reacción, o tareas de clasificación semántica tras la exposición previa a conceptos similares. ¿Cuándo podemos aplicar este tipo de tareas? Pues con personas con amnesia explícita, especialmente en la enfermedad de Korsakov, por ejemplo, que pueden detectar que el priming está intacto, lo que ayuda a diferenciar distintos tipos de memoria y guiar intervenciones compensatorias. Si esos procesos están preservados, ya saben, es como una muleta en la que podemos apoyar el proceso de rehabilitación para apoyarnos en los elementos que la persona sí tiene preservados, en lugar de tratar de rehabilitar algo que a lo mejor no se puede rehabilitar y está perdido. Obviamente eso depende del caso concreto y la decisión que tomemos a este respecto. El condicionamiento simple, aquí lo que vamos a evaluar, por ejemplo, es cómo el sujeto aprende asociaciones entre estímulos sin que requiera un recuerdo consciente de la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, aquí podemos utilizar un condicionamiento del parpadeo o un condicionamiento de miedo o algo emocional. Bueno, evidentemente mejor que lo condicionemos a algo positivo y más agradable que a una cuestión de miedo, pero bueno, eso lo podemos evaluar. Aquí puede ser relevante, no es lo que más se utiliza, pero puede ser relevante en casos de personas con deterioro cognitivo grave o discapacidades de desarrollo, ¿no? Ver si, eh, si se genera este tipo de aprendizaje más inconsciente. El cerebro y las estructuras subcorticales son las que están implicadas y obviamente vamos a encontrar que en pacientes con demencia tipo Alzheimer puede haber un condicionamiento intacto en fases iniciales. Normalmente esta parte de procesos inconscientes o menos conscientes, obviamente normalmente suelen estar más preservados porque no requieren justo de procesos cognitivos más superiores. Ahora vamos a andar en la memoria prospectiva. De nuevo, recordando un poquito lo que vimos en otras sesiones pasadas, que es a lo que nos referimos con memoria prospectiva, es la capacidad para recordar acciones, que nos acordemos de lo que tenemos que hacer después, ¿no? Acciones futuras en un momento determinado, como por ejemplo, pues tomar medicación, asistir a una cita o enviar un informe. A diferencia de la memoria prospectiva, que obviamente tiene que ver con los hechos pasados, aquí implica anticipar una intención futura y ejecutarla, obviamente, en el momento adecuado. ¿Con qué tiene, con qué está relacionado este tipo de memoria? Obviamente con la codificación de la intención, con el mantenimiento activo de la intención a lo largo del tiempo, o sea, que no se nos olvide, con la supervisión del entorno para detectar cualquier señal que active la acción que tenemos que hacer, por ejemplo, una notificación o una alarma, la recuperación espontánea de la intención cuando llega el momento y una ejecución de la acción planeada. Obviamente requiere en gran medida funcionamiento ejecutivo, no solamente de la memoria, sino también control atencional. Entonces, como ven, hay muchas tareas y muchos procesos que requieren de varios procesos a la vez. ¿Cómo podemos evaluar este tipo de tareas? Bueno, a veces podemos hacer pruebas de laboratorio estructuradas como el Cambridge Prospective Memory Test, en el que el paciente tiene que recordar y ejecutar varias instrucciones durante una tarea distractora durante la sesión, pero habitualmente utilizamos pruebas psicológicas y funcionales, ¿no? Le pedimos al paciente que haga una acción futura o fuera del entorno de evaluación. Le podemos decir, toma, te entrego este lapicero, recuerda dármelo cuando terminemos la sesión. Es algo muy sencillo, es muy ecológico y ahí vamos a ver si la persona se acuerda o no, ¿no? O decir una frase o decir una palabra. O que traiga algo para la siguiente sesión. Ahí vamos a evaluar también cuánto es el tiempo que la persona más o menos puede retener ese tipo de información. Y también autorreportes o autoinformes y escalas de evaluación como el Prospective and Retrospective Memory Questionnaire, que también puede ser información adicional. Esto más o menos es lo que ya he comentado, entonces voy a pasar. A ver, ¿cuántas? Sí, tenemos tiempo para. De todas maneras, tienen las diapositivas, no se preocupen que no se pierden nada. Esto es porque más o menos los ejemplos era para reforzar lo que ya habíamos comentado. Obviamente, la memoria prospectiva es algo que afecta funcionalmente al sujeto, porque si olvida las citas o si olvida entregar algo o si olvida apagar el fuego cuando está cocinando, obviamente puede tener un impacto funcional grave o severo en la vida del paciente. Entonces, es importante que eso lo evaluemos sobre todo justo para el nivel de adaptación funcional que puede tener. Y como decíamos, es un tipo de memoria que está muy relacionado con temas de deterioro cognitivo ejecutivo. Entonces, ahí lo vamos a encontrar en casos de traumatismos, de lesiones
en prefrontales, traumatismos craneoencefálicos, demencia frontotemporal y trastornos como el TDAH, todo lo que implique lesiones en la parte frontal del cerebro. Lo bueno es que normalmente el entrenamiento, digamos, es sencillo porque siempre podemos contar con dispositivos externos de apoyo como alarmas, agendas electrónicas, relojes virtuales, o sea, digitales, sistemas de recordatorio, que eso, pues bueno, es fácil compensar esa función con ese tipo de apoyos, pero obviamente la persona se tiene que acordar de poner la alarma, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí le entrenamos para que ese sistema pueda ser lo más automático posible o bien que sea otra persona, algún familiar el que pueda llevar ese tipo de registro. Vale, ¿qué estrategias de evaluación ya un poco a nivel integradas vamos a encontrar para evaluar de forma neuropsicológica la memoria? Aquí también es algo que a veces les comento, no, el objetivo no es aplicar muchísimas pruebas estandarizadas de una forma aislada, sino que tiene que haber un proceso estructurado, contextualizado y multimodal, ¿no? Que, por ejemplo, incluyamos estímulos visuales, auditivos y visoespaciales o verbales y no verbales para poder integrar esas fuentes de información y tener un diagnóstico más preciso sobre el funcionamiento nésico de la persona. Entonces, también tenemos que recabar información de los familiares, información ecológica y como les digo, en la propia evaluación podemos incluir distintas tareas un poco más informales o ecológicas que nos van a dar mucha información sobre cómo recuerda el paciente, ¿no? Como ese tipo de preguntas que les decíamos, de recuérdame dar esto o tráeme algo para la siguiente sesión. Estas estrategias nos permiten establecer un perfil funcional de las fortalezas y debilidades. Esto también nos permite comprender el impacto en la vida diaria, que de cara a la rehabilitación es lo que más nos importa. Evaluamos para poder intervenir y conseguir el mayor nivel posible de adaptación y de funcionalidad de la persona en su vida diaria. Y si no, pues ahí ya vemos si no se puede compensar ni restaurar cómo podemos ayudar, ¿no? Con esos elementos externos. Y también orientar el diagnóstico diferencial para tomar las decisiones correspondientes en temas de intervención y rehabilitación. Y también, por ejemplo, en temas legales, cuando la afectación implica que la persona pueda estar incapacitada legalmente en distintos países, eso puede requerir el que podamos buscar apoyos, ¿no? Y ayudas específicas para este tipo de situaciones, o bien que la persona, por ejemplo, requiera adaptaciones en su puesto de trabajo. Esta triangulación ayuda a reducir sesgos y detectar disociaciones entre el rendimiento y las quejas, porque una cosa es que la persona se queja de que se le olvide todo y otra cosa es que realmente sea lo que sucede en su vida real. Y obviamente, pues aumentar la validez ecológica del perfil obtenido. Aquí tenemos algunas pruebas multimétodo para que incluyen, ¿no? Podemos encontrar pruebas estandarizadas, podemos incluir también observación clínica, obviamente eso lo vamos a ver, ¿no? Las perseveraciones, cómo reacciona la persona ante las distintas pruebas, etcétera. Eso es información cualitativa que siempre vamos a recabar en una evaluación neuropsicológica. Los autoinformes, que aquí evaluamos las quejas subjetivas, también es relevante que podamos tener, en algunos casos hay cuestionarios que tienen multiinformante, entonces podemos tener un autoinforme y luego esto cotejarlo también con la familia, porque es un punto de vista adicional, ¿no? Aquí no es que estén equivocados unos otros, sino que es información que nos permite validar, ¿no? La información que nos puede dar la persona. Obviamente la entrevista clínica, ahí también vamos a recabar información y poder comprender más en detalle el contexto y cualquier factor asociado que pueda estar a eso, porque a veces pasan varias cosas. Por ejemplo, cuando hay ayudas de por medio, a veces la persona, si está más o menos consciente de los daños, puede ser que finja que tiene más problemas de los que realmente tienen para tener ayudas o justo hay un beneficio secundario. Si yo estoy peor, quizás recibo más atención de mi familia. Entonces tenemos que ahí también recabar esta información para ver realmente cuándo lo que decíamos, ¿no? Cuándo realmente son fallas en el rendimiento y cuándo a veces pues pueden ser otros factores. No digo que la gente finja, pero a veces quizás la gente no se esfuerza lo suficiente si sabe que puede tener alguien que le facilite la tarea. Y esto a veces pasa, ¿no? Y luego, bueno, pues pruebas psicológicas, el River Meet es una de las pruebas de memoria, la verdad, muy utilizado porque precisamente son preguntas como muy de la vida cotidiana en la que podemos recabar esa información mucho más cualitativa. Luego también evaluamos, obviamente, basándonos en una hipótesis clínica. Es clave que la evaluación no sea genérica y rutinaria, sino que nosotros tengamos una hipótesis clínica previa en función del motivo de consulta, es decir, si es porque la persona tiene quejas de olvido reciente o si es fallos en el seguimiento de instrucciones o si es porque viene porque tiene un traumatismo
o, por ejemplo, ya hemos hecho un screening o a otro compañero ha hecho un screening y ya hemos detectado que tiene problemas de memoria. Entonces, nosotros ya con el motivo de consulta podemos guiar exactamente qué tipo de pruebas podemos aplicar. Obviamente con la historia médica y antecedentes, que es lo que les comentaba, y también con patrones cognitivos emocionales asociados. Cuando hay ansiedad, también la memoria se ve afectada, la atención se ve afectada, o cuando hay alexithymia, o cuando hay depresión. Entonces, también esto es información que todo nos va a ser de interés. Cuando, por ejemplo, no haya un daño, no haya habido un traumatismo o un ictus, que es algo muy obvio, a veces puede haber otros cuadros clínicos que vienen asociados con déficit, ¿no? En este tipo de procesos. Y a partir de las hipótesis que nosotros planteamos, decidimos qué funciones explorar primero y qué pruebas seleccionar y sobre qué dominios profundizar. Igual, igual que en la atención veíamos qué procesos que son como los más principales, eh, no es tan jerárquica en el caso de la memoria, pero sí ya podemos ver cuáles son los que más acomete quizás evaluar primero y obviamente seleccionar las pruebas adecuadas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir las tareas? Obviamente el nivel educativo de la persona, el contexto sociocultural, ¿no? Para ver el tipo de estrategias que tiene, el nivel de conocimientos semánticos, la edad. Aquí hay diferencias obviamente en función de la memoria, especialmente en el caso del envejecimiento, el estado emocional y motivación, ya hemos comentado por qué, y por eso debemos tener en cuenta esta información e ir más allá del número de aciertos o errores, sino también entender cuál es el contexto, ¿no? También si la persona estaba cansada, si está preocupada por algo, cualquier cosa que ha podido afectar, si no ha dormido. Esto de no dormir también es algo muy relevante. Y además del puntaje cuantitativo, es esencial, como también les comentaba, no solamente centrarnos en los resultados cuantitativos de las pruebas, que eso es relevante y sobre todo cuando es en contextos em, de que tenemos que hacer un informe forense, eso es clave. Pero nosotros siempre vamos a recabar información cualitativa sobre cómo se comporta la persona mientras la estamos evaluando. Por ejemplo, qué estrategias tiene espontáneas de codificación y recuperación, si tiende a engancharse, ¿no? Si tiene perseveraciones, si tiene intrusiones, si tiene confabulaciones, si hay cambios entre los ensayos y los retest, por ejemplo, si hay un efecto del aprendizaje o hay una fluctuación en este tipo de procesos, si se beneficia del uso de pistas o claves y cómo reaccionas, también es muy importante ante los errores o dificultad. Se frustra, deja la tarea, se quiere ir, lo intenta, se queda perseverando en el error sin avanzar a la siguiente tarea. Toda esta información nos proporciona una información muy rica sobre el tipo de disfunción, sobre el tipo de afectación en cada uno de los procesos y obviamente también si es algo más ejecutivo, sí tiene que ver más con la organización interna y como decíamos también incluso pudiera ser si tuviera algo que ver con emoción, emocional o motivacional. Y finalmente, toda evaluación de la memoria tiene que incluir también, como les decía, información ecológica o de la vida diaria. El impacto real que tiene esas afectaciones en la vida diaria es el paciente olvida citas, tiene dificultad para seguir conversaciones, pierde objetos, omite pasos en las tareas rutinarias, ¿no? Se le olvida poner el agua o la pasta de dientes en el cepillo antes de lavarse los dientes, informes de terceros, que ya normalmente son familiares o cuidadores de primer grado, y hacer esos tipos de tareas ecológicas, ¿no? Simular tareas reales, como recordar listas de la compra, seguir instrucciones para una receta o para montar un puzzle, ¿no? Organizar una agenda. A veces también utilizamos la tarea de vamos a organizar una fiesta de cumpleaños, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Entonces la persona es primero pienso en el listado de invitados, ¿no? Luego a lo mejor en el sitio y la fecha, luego ya, pues, ¿qué quiero hacer? Si pastel o algo salado. Esos ejemplos son tareas cotidianas en las que le pedimos a la persona que evalúe, o sea, que nos dé la información en cuanto a los pasos. Y luego cuando ya tenemos toda esta información, ¿qué es lo que hacemos? Pues obviamente integrarla para construir un perfil funcional. Aquí lo que hacemos también es establecer una hipótesis sobre el tipo de la alteración de la memoria que tiene la persona y orientar al diagnóstico diferencial. Este proceso, por supuesto, exige conocer los patrones típicos de afectación de la memoria según la etiología, es decir, identificar disociaciones relevantes y comprender cómo se relaciona la memoria con otras funciones cognitivas. Y déjame un momentito que voy a ver cuánto falta. Uy, sí, falta un poquito. Vale.
Aquí ya en patrones típicos de alteración nésica sobre las patologías. Voy a tratar de dejarles 5 minutitos al final para las preguntas para así acabar este bloque y que no nos ocupe otra clase. Pero no se preocupen que vamos a tener 5 minutitos. Si hace falta un poquito más, lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, en casos de demencia tipo Alzheimer, el déficit primario que vamos a encontrar es la memoria episódica reciente, especialmente un problema en la codificación y almacenamiento. ¿Cuál es el perfil típico? Bajo rendimiento en pruebas de recuerdo libre con claves, intrusiones frecuentes, disminución en aprendizaje por repetición y déficit de semántico progresivo. Pierden conceptos a lo largo del tiempo. Este patrón es clave para diagnosticar tempranamente la enfermedad y obviamente diferenciar enfermedad de Alzheimer de otros tipos de demencia que tienen otro perfil cognitivo diferente. En el caso de los traumatismos, pues obviamente, como les decía, dependerá de la lesionada y de la gravedad. Pero en general es frecuente una afectación en la memoria de trabajo, también la velocidad de procesamiento, que viene muy relacionado con esto, en la recuperación episódica y en la memoria prospectiva, ¿no? El recordar las cosas que tienen que hacer. ¿Cuál es un perfil típico que vamos a encontrar? Fluctuaciones entre ensayos. Hay un rendimiento de repente rinde muy bien, luego muy mal, luego muy bien. No hay un patrón claro, fluctúan. Hay un buen recuerdo cuando proporcionamos claves. La memoria implícita y semántica está preservada, el almacenamiento de ese tipo de memoria. Y hay un déficit de organización de la información y la atención sostenida. La atención suele estar muy afectada en estos casos. En el caso de la enfermedad de Parkinson, el déficit primario que vamos a encontrar es una afectación en la memoria de trabajo y en la evocación estratégica, más que realmente en el almacenamiento, es como la recuperación de la información. ¿Cuál sería el perfil típico? Buen reconocimiento, en las tareas de reconocimiento funcionan bien, tienen algunas dificultades en tareas de recuerdo libre, la memoria implícita y semántica en fases iniciales está normalmente preservada, pero sí tienen alteraciones en tareas duales o más complejas, porque aquí vamos a ver que tiene que ver mucho más con temas de lentecimiento y una disfunción ejecutiva, que pues digamos son otros cuadros adicionales que presentan obviamente la enfermedad del Parkinson. La parte de la afectación de la memoria es una parte dentro del cuadro general con otro tipo de patrones de alteración que encontramos. En el caso de TDAH, afectación claramente de memoria de trabajo, de codificación atencional y de recuperación estratégica. ¿Cuál es el perfil típico? Un buen rendimiento en pruebas estructuradas, obviamente siempre y cuando les motive. Si no les motiva, vamos a perder ¿no? totalmente al paciente. Variabilidad en la ejecución, van a tener dificultades en tareas sostenidas o distractoras y van a también tener fallos en memoria prospectiva y en organización narrativa. Aquí también, pues obviamente hay una afectación o una, de la misma manera, iba a decir coetáneos, comórbido con trastornos de déficit atencional ejecutivo. Luego lo que encontramos en algunos casos es que hay doble disociación. Hay pacientes que tienen una parte de la memoria alterada, pero otra parte conservada. Entonces aquí vamos a encontrar perfiles mixtos, ¿no? En el que, por ejemplo, hay pacientes que tienen amnesias anterioras graves, pero van a encontrar memoria implícita conservada. O pacientes que tienen memoria procedimental deteriorada, como en el caso de Parkinson, pero una memoria episódica relativamente preservada. Entonces, obviamente, en función de los modelos funcionales de la memoria que aplicamos, tenemos que diseñar intervenciones específicas. Y como les iba diciendo también, obviamente la integración con otras funciones cognitivas. La memoria no va actuando de forma aislada, sino que obviamente está conectada con la atención, con el lenguaje, con las funciones cognitivas, ejecutivas, la velocidad de procesamiento, la motivación y el estado emocional. Entonces tenemos que interpretar el perfil nésico que extraigamos a partir de la información de la evaluación dentro de un contexto cognitivo general. Nosotros evaluamos otros procesos aparte de la memoria, no solamente evaluamos memoria, evaluamos todos los procesos y luego si vemos que hay alteraciones en la memoria, vamos mucho más profundo a evaluar ya en detalle qué tipo de subprocesos de la memoria están afectados. Y bueno, solamente aquí les incluía, a ver, perdón, se me fue en las diapositivas. Algunas limitaciones y errores comunes en la evaluación. Esto aplica a todos los contextos. El efecto techo es cuando la tarea es demasiado fácil para el paciente y entonces todo el mundo pues acierta. Entonces no medimos adecuadamente el efecto suelo. Les voy a comentar porque están las diapositivas. No voy a andar en esto porque es algo como general.
Y el efecto suelo es cuando es demasiado difícil. Entonces la persona, pues, por ejemplo, cuando tiene bajo nivel educativo, cuando tiene un deterioro severo, pues evidentemente casi no le permite ni evaluar una. Normalmente las pruebas estandarizadas, este tipo de sesgos están cuidados. Lo que sí tenemos que prestar atención es no confundir, y como ya les he ido diciendo a lo largo de la sesión, los problemas de atención con un problema de memoria. Puede ser que el problema de memoria en realidad no venga derivado de un problema real nésico, sino que tenga que ver con un problema de la atención, específicamente problemas en la codificación inicial, por un tema de distractibilidad o inatención, o porque haya desmotivación y la persona pues obviamente no presta atención a las tareas, o como decíamos también en algún tipo de estado emocional alterado, ¿no? Cuando hay ansiedad por la evaluación, miedo a fallar, un exceso de control, de perfeccionismo, cuando hay un sesgo atencional a estar demasiado centrado en las preocupaciones internas y obviamente cuando hay fatiga emocional o también fatiga en general, ¿no? Entonces tenemos que observar ahí cualquier tipo de inconsistencias, el tema de la variabilidad, porque si algo no cuadra, es que algo no estamos interpretando bien o efectivamente el problema viene de otro lado. Cuando cuadran los perfiles, cuadran, y cuando vemos algo que no termina de tener mucha lógica, normalmente hay que tener en cuenta, por ejemplo, el tema del estado del nivel de alerta o el estado emocional. Y también, como siempre, también les comento, ¿no? Es importante combinar el uso de pruebas estandarizadas porque nos permiten tener un nivel de puntuación cuantitativa que nos permite también evaluar el progreso de las pacientes. Nosotros habitualmente trabajamos con una evaluación cada 6 meses. En función de la gravedad puede ser que esa evaluación sea un poquito más corta en el tiempo, luego a lo mejor a lo largo del año. Ahí podemos evaluar, ¿no? El progreso del paciente, pero obviamente tenemos que tener en cuenta siempre pruebas ecológicas, pues porque hay igual alguien en un contexto de evaluación se concentra mucho y rinde muy bien, pero luego llega a casa y es un desastre. O puede ser lo contrario, que llega en el contexto de evaluación, se pone muy nervioso por estar en un lugar diferente, porque tú llevas bata y entonces está el efecto bata, ¿no? El efecto médico y entonces la gente se pone nerviosa y luego a lo mejor no funciona tan mal en la vida real. Entonces siempre es importante que podamos tener esas dos fuentes de información. Y obviamente, pues tener en cuenta otro tipo de variables que ya esto simplemente es un poquito el resumen de todo lo que hemos estado comentando.